Rotulación es un nuevo material complementario al teórico que ustedes ya tienen en EVA, configuración de planos. Se dicta para los cursos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República por el Departamento de Inserción Social del Ingeniero DISI. Antes de meternos en el tema específico de este video, que es cómo se completa un rótulo, qué significa la rotulación, vamos a recordar los datos básicos que hacían que una hoja de papel blanco y usada de forma apaisada, o sea, en horizontal, se transformara en una lámina de plano y, en definitiva, en un documento técnico. Aquellos datos básicos que vimos en el teórico anterior fueron el formato, o sea, las dimensiones. Sugerimos con fuerza que repasen los 3 ítems que les van a permitir a ustedes seleccionar las dimensiones de esas láminas y, en definitiva, el formato normalizado que van a tener que usar. Luego existe siempre un margen, o sea, un marco dentro del cual se va a dibujar, se va a configurar, se va a editar la información de esa lámina. Podía o no escribirse notas y referencias como la simbología, como notas sobre materiales, sobre referencias de equipos. En caso de existir, se escriben en una columna sobre el rótulo del lado derecho del plano, de la lámina del plano. La rotulación o el rótulo, que por norma siempre se escribe en el borde inferior derecho de la lámina y que permite el ingreso a toda la información del conjunto de láminas, o sea, de todo el proyecto, y a la información específica que contiene esa lámina. Luego está la información, por supuesto, que contiene la lámina, que puede ser un objeto. Cuando digo objeto entre comillas, ya sabemos que puede ser una isometría, un diagrama de flujo, una pieza de un equipo, una pieza de una escotilla, de un timón, puede ser una planta, un corte, puede ser una planta de topografía, un plano con cortes de hormigón armado, de estructuras metálicas, y puede ser un objeto, 2, 3, 5, 10, los que el técnico decida. En el caso del curso van a ser los que nosotros les solicitemos o los que les pidamos a ustedes que decidan cuáles serían los necesarios para ingresar, insertar, dibujar en esa lámina. Necesariamente, otro dato que tiene que aparecer es el título debajo de cada uno de esos objetos y del lado izquierdo, para permitir identificar qué es ese objeto que está allí representado. Recordamos que el título no es la información general ni del tipo de plano, si es de albañilería, de eléctrica, de topografía, tampoco el lugar donde fue realizado, sino que es específicamente qué es eso, o sea, si es un corte AA, BB, una planta baja, entrepiso, si es una isometría noroeste, sureste, si es un diagrama de flujo, de equipamiento, diagrama de flujo de proceso, de vapor de agua o de agua fría, o lo que sea que ustedes hayan seleccionado para incluir en esta lámina. Pasamos ahora a ver el rótulo, la norma, lo que dice la norma sobre los rótulos. El día de mañana ustedes van a tener que diagramar sus propios rótulos y hay una dimensión, como les marca acá, que es el ancho, que se sugiere que no supere los 17 centímetros, ya que en ese caso quedaría fuera del primer plegado de la lámina que se hace en formato A4 y por lo tanto no se vería toda la información del rótulo si yo superara esa dimensión de 17 centímetros. Luego acá ven que hay una propuesta de cómo diagramar y jerarquizar y organizar la información que estaría en la rotulación. Para ver esa información, yo acá les planteamos 4 casos de rótulos como ejemplo de rótulos de planos de ingeniería. En la parte superior de esta imagen tenemos a la izquierda un plano de el cliente es la intendencia
¿verdad? La Intendencia de Montevideo, y la empresa que realizó ese trabajo fue la empresa SACEM con socio Sabria, que incluso da los datos, ¿verdad?, de ubicación de la empresa, de dirección y datos para ubicar la empresa, y luego dice dónde fue que se realizó, ¿verdad? Para la intendencia, en qué lugar de la intendencia fue que se realizó este trabajo, que es en la estación de bombeo de Punta Carretas, y lo que se hizo fue el conjunto de planos corresponde también a un puente grúa, y en este plano específico lo que se presenta es el conjunto del puente grúa y un detalle del puente grúa. En el plano que está a la derecha, el cliente en este caso es la Curtiembre Urubén, que ven que está destacado, lo realizó el estudio Pitamiglio, la empresa de ingenieros, el estudio Pitamiglio, y acá también aparece, ¿verdad? En este caso se nombra como objeto, pero aparece el tipo de plano, que es tratamiento de efluentes, y lo que está representado en esa lámina, que es una planta y un corte. En los que están en la parte inferior, a la izquierda tenemos un plano que la obra es el edificio Filadelfia, la empresa es Castro Dieste de Ingenieros Civiles, abajo tenemos luego identificado el tipo de plano, que es una estructura de hormigón armado, y lo que trae esta lámina en particular es una planta índice 200. A la derecha hay un plano, el último rótulo que está en el borde inferior derecho, es para la empresa Cousa, fue realizado por la empresa internacional Alfa Laval y se trata de, en el sector de blanqueo, un diagrama de flujo. ¿Qué podemos ver entonces? Bueno, que además de esta información general, si nosotros miramos, en el anterior podíamos ver que empezaban a aparecer otros datos en cada uno de estos rótulos, como son el número de lámina, ¿verdad? En el de Castro y Dieste aparece la 02, en el de Urubén aparece S03, luego también vemos que aparecen fechas, aparecen nombres y firmas de responsables, aparece la escala y aparecen también, por ejemplo, logos, perdón, no rótulos, logos en el rótulo. Acá les realizamos un punteo, ¿verdad?, con la información del rótulo que se puede considerar básica, que es fecha, el número de plano, escala, los responsables técnicos y el responsable de para quién se trabaja, el cliente, el tipo de plano, albañilería, eléctrica, sanitaria, hormigón armado, como vimos acá, un plano de un puente grúa, el lugar, que es la dirección, la información de la lámina y bueno, y otras informaciones. Todo esto lo podemos agrupar para que ustedes, esto no es por norma, pero es para que ustedes puedan empezar a clasificar esa información y entender un poco más en información general del proyecto, como les especifico acá, y en información particular de esa lámina que forma parte del proyecto. ¿Qué es la información general? Bueno, la información general, como les pusimos, les nombramos acá, es la obra para la cual se trabaja, que va a estar presente en todo el conjunto de láminas, la empresa que realiza ese trabajo, como en este caso Castro y Dieste, de Ingenieros Civiles, la dirección de dónde está ubicado ese edificio y muchas veces también la dirección, como les dije antes, de la empresa, ¿verdad? Y datos de la empresa, los responsables, que son los técnicos, ¿verdad?, que firman, y el tipo de plano. Luego también tendríamos información particular, como aparece ahora en este caso. ¿Qué es la información particular? Bueno, la que le corresponde seguro a esta lámina, como es, por ejemplo, el número de lámina, en este caso la 02, que no debería haber otra lámina 02, y los títulos, que es lo que está dibujado en esta lámina, que en este caso es el índice 200, que tampoco debería haber otra lámina con índice 200 porque llevaría a confusión. Y luego aparecen datos como la fecha y las escalas, que muchas veces son específicos de esta lámina, pero bueno, pueden también ser compartidos por todo el conjunto de láminas,
porque de pronto todos los índices, el 00, el 100, el 200, el 300, hasta la azotea, se pueden haber representado, y seguramente se hizo así, con la misma escala. O pueden haber detalles constructivos u otros que no hayan sido hechos con esa escala. Entonces, estos datos, como pueden cambiar de una lámina a otra, en el conjunto de planos, por eso es que se consideran particulares. Y los otros que seguramente se van a repetir o deberían repetirse en todo el conjunto, serían los que se denominan generales. Bien, ¿qué pasa con el rótulo del curso? Los rótulos del curso, acá les planteamos un simulacro de una lámina con un formato que ustedes deberán seleccionar en una hoja blanca apaisada con un margen. En el curso el margen siempre se ubica, como vieron en el otro teórico, a la misma distancia del borde de la hoja, y aparece la rotulación o el rótulo en el borde inferior derecho, como lo especifica la norma, y se deja una columna para notas y referencias si se tuvieran. ¿Qué pasa con el rótulo? Bueno, nosotros en el curso les damos, en este curso que es de primer año, les damos un sello, les damos un rótulo para cada curso. En este caso, nosotros acá pusimos como ejemplo el de taller de diseño, pero para el curso de representación gráfica tienen también su rótulo específico, y con dimensiones, en este caso máximo 10 centímetros por 5 en la altura. Y si ustedes miran el teórico EVA, van a ver que la separación entre líneas horizontales y verticales están especificadas en el teórico EVA, lo mismo que la altura de los textos, para que ustedes los puedan completar. En los planos en CAD van a tener que dibujarlo, esta información ustedes, y completarlo en CAD. Los planos de relevamiento pueden usar el mismo que tienen de CAD, o van a tener que descargar una planilla PDF que está en EVA y lo pueden completar a mano o con plantillas si ustedes prefieren. Completar los datos que en este simulacro de rótulo técnico les vamos a pedir. Pasamos a la siguiente imagen, donde tenemos los datos del rótulo del curso. Esto lo leen ustedes, yo se los planteo acá, ustedes luego lo tienen en este teórico y lo tienen en el teórico EVA, lo leen con tranquilidad. Yo voy a aclarar de todos estos datos algunos, ¿verdad? Como son responsables, el número de es en función de aquellas consultas que con frecuencia nos hacen ustedes, porque no queda claro cómo completarlo o no queda claro cómo entenderlo. Aquí pasamos a ver responsables y fecha, en este caso, en esta lámina. Les pusimos nuevamente dos rótulos, el rótulo del curso y el rótulo, en este caso, de ANCAP, de la placa que se llama flujo de crudo. En el caso de los responsables, si ustedes miran en el plano de ANCAP, vieron que aparece un listado de responsables. Aparece desde el que lo relevó, dibujó, revisó, el jefe del departamento y el gerente técnico. Y luego luego aparece incluso para quién es presentado, y aparecen detalles de modificaciones. No solo aparece el nombre y cuál sería su función en esta lámina, sino que también es necesario que esté firmado para que lo esté avalando, y también que esté la fecha para que se avale esa firma y ese técnico dé constancia de que él lo avaló. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad máxima siempre va a ser la del último, en este caso la del gerente técnico, y la firma que vale es su firma, más allá de la del dibujante y del relevamiento, que esos son registros internos. En los planos técnicos, cuando se presentan para trámites en intendencia o catastro, el que firma es un solo responsable de la empresa. Si en la empresa sean 10, el que se hace responsable es uno. De ese modo, nosotros en el rótulo del curso les pedimos que ustedes expresen en el cuadro que está a la derecha de donde dice estudiante, el nombre del estudiante que se hace responsable de esa lámina. Si fue un trabajo en equipo de relevamiento, bueno, ustedes podrán escribir
¿verdad? En la parte sobre el rótulo, como nota, los nombres de los responsables que lo relevaron, incluyendo si fuera el que presenta esa lámina, y por supuesto la fecha en que lo hicieron, pero no en el rótulo de esta lámina, porque esta lámina le va a pertenecer a un solo responsable, que es el estudiante que la presentaría. Luego estaría como responsable el docente práctico o teórico y el número de grupo práctico. Y el nombre, obviamente, del curso, en este caso, que ya nosotros les estamos dando en el sello. ¿Qué pasa en estos casos, qué pasa ahora con las fechas? Bueno, la fecha, en el caso del plano de ANCAP, que es un plano interno, bueno, ya vimos que la fecha tiene que estar junto a la firma y al nombre del técnico, y no sería lógico que el jefe del departamento tuviera una fecha anterior a el que relevó, el que dibujó y el que lo revisó. En ese caso no sería válido. Eso permite saber entonces cómo se avanzó en ese plano y si se cumplieron todas las etapas. En el caso de nuestro rótulo, la fecha es, y acá les pido especial atención, la fecha es en la última vez que ustedes modificaron esa lámina para presentarla. Si presentan una lámina y luego ustedes hacen una modificación de su parte, modifican esa fecha, o si se les pide una segunda entrega, debe tener una fecha posterior, seguramente, a la que presentaron anteriormente. Eso nos permite a todos saber cuál es el último ejercicio o el último trabajo o la última actividad. ¿Qué pasa con esas fechas el día de mañana? ¿Por qué es tan importante esa fecha y que sea un único responsable? Bueno, acá yo les puse, vieron que les apagué el texto y ahora lo vuelvo a aprender el texto, les puse algunos casos en los cuales eso es importante, ¿verdad? Esa fecha es importante. Esta fecha es importante porque el permiso, a partir de que se adjudica el permiso, empieza a correr lo que se llama responsabilidad del técnico, que puede ser por 3 años, por 5 años, por 10 años, depende del tipo de plano y el tipo de técnico, la responsabilidad que el organismo público, y esto es por ley, ¿verdad? O por reglamentación, van a tener unido a esa firma con ese documento técnico. También esa fecha del permiso va a determinar, los permisos no todos son de por vida. Los permisos de construcción, salvo que se realice una modificación, se da lo que se llama final y no se vuelven a modificar, no hay necesidad de volverlo a solicitar. Pero, por ejemplo, las habilitaciones industriales sí, los permisos de tratamiento de efluentes que realizan los ingenieros civiles hidráulicos o que realizan los ingenieros químicos, también los permisos que realizan los ingenieros de alimentos para el Ministerio de Salud Pública también tienen una fecha, los permisos que realizan ante la Intendencia, por ejemplo, los ingenieros industriales de maquinaria también tienen una fecha límite y caducan. Otros casos más concretos para el diseño, el cálculo, la presupuestación, es la normativa. Ya me permite saber si ese plano tiene 10 años, 15 años, 20 años, 30 años o más. Me permite saber y revisar ese plano, si esa normativa estaría vigente o no. Y también en cuanto a la tecnología y los materiales de construcción, ¿verdad? Si están hoy, se usan hoy, cuántas patologías pueden tener, qué deterioro pueden tener, ¿verdad? Todo eso está atado al plano. Para hoy ustedes tal vez no tenga mucho sentido, pero es varias de las razones por las cuales la fecha pasa a ser un elemento importante. Repetimos, en el curso, en los rótulos de estos cursos, la fecha no es la fecha que les proponemos el ejercicio ni que les pedimos que entreguen el ejercicio. Es la fecha
que ustedes realizaron la última modificación y que ustedes consideran que esa lámina está terminada. Pasamos al concepto de escala. En el caso de número de lámina, bueno, el número de lámina ya vimos que es información particular, está destacado, ¿verdad? Y como acá identifica el de la teja y el de nuestro plano, y es el que nosotros le damos, en el caso del curso, es el que nosotros les vamos dando como ficha teórica o como plano de ejercicio práctico. ¿Qué pasa con la escala? Bueno, aquí tenemos que hacer dos observaciones. Se tienen que usar escalas normalizadas según el tipo de plano para los casos de eléctrica, sanitaria, planos de hormigón armado, estructuras metálicas, planos de conjunto o de piezas, de equipos, de maquinaria. Puede ser para naval, por ejemplo, puede ser, como les dije antes, una escotilla, puede ser un cáncamo, puede ser un timón o un puente de grúa, puede ser un reactor, un intercambiador de calor, o los planos de albañilería, que son los que nosotros estamos trabajando en el curso a la fecha. ¿Qué pasa con los planos de relevamiento? Bueno, los planos de relevamiento nunca llevan a escala, porque son a mano alzada y por lo tanto difícilmente van a estar escalados correctamente. Siempre van a haber líneas que no van a estar tan correctamente representadas como para poderlas considerar a escala. Los diagramas de flujo y las isometrías, aunque se hagan con herramientas CAD, nunca son a escala. ¿Qué pasa cuando los planos no tienen escala? Bueno, en ese caso se escribe, ¿verdad? Sin escala, como les puse acá, rayitas o directamente se deja en blanco. Por último, antes de cerrar este teórico, pasamos a ver un ejemplo de cómo se completaría uno de los rótulos del curso. Tomábamos la planilla del curso, la dibujábamos, la pegábamos en PDF, identificábamos el número de plano, la escala si la tenía, la fecha de la última modificación, el nombre del estudiante que se hace responsable, el nombre del docente y el número de grupo. Pero ¿cómo completamos este recuadro que denominamos plano? En este recuadro que denominamos plano va a estar gran parte de la información general y particular que nos va a permitir conocer la obra, la empresa, el organismo, el tipo de plano y lo que hay representado en esa hoja. Entonces, vamos a suponer que realizamos un relevamiento de albañilería en el Salón 601 del edificio central de la Facultad de Ingeniería. Primero siempre se especifica el nombre de la empresa, de la industria, en este caso Facultad de Ingeniería, y UDELAR, porque hay otras, ORT Montevideo. Podía ser el nombre de una fábrica, por ejemplo, Sachedi, frigorífico Modelo, frigorífico uruguayo. Podría ser el nombre también de un muelle, podría ser el nombre de no por una empresa en particular, podría ser, por ejemplo, un diseño de un equipo. Entonces ahí podía ser que no apareciera una empresa en particular, o sí puede ser que aparezca la empresa porque se va a instalar ese equipo en esa empresa. Necesariamente va a aparecer la dirección, la calle, el número, el departamento y el país, porque van a trabajar al extranjero o alguien del extranjero toma esta documentación y puede no saber en dónde se ubica esa calle con esa dirección o ese cliente o esa edificación o incluso ese predio vacío o ese terreno en el cual se va a construir, o los agrimensores van a realizar un trabajo de topografía o catastral. Luego ya empezamos a ir a lo más concreto, ponemos el zoom como dentro de ese lugar encontramos ahora lo que estamos buscando, en este caso el edificio central, porque podía ser el edificio del Aulario, el edificio Macera, podía ser el edificio del INCO, podía ser el edificio del IET,
O en una industria podría ser la zona de estacionamiento, la zona de depósito de producto terminado, la zona de insumos, depósito de insumos, podía ser un secadero, podía ser la zona de los torres de enfriamiento, podía ser la zona de proceso, etcétera. En este caso, indicamos necesariamente que se corresponde a un determinado piso, sexto piso, o el nivel podía ser, en lugar de identificarlo por el piso, y el salón, porque podía ser el salón 601, podía ser la sala, podía ser el instituto de física, podía ser el hall. En una industria nuevamente podemos tener que es en todo el depósito, pero específicamente dentro del depósito fuimos a representar el sector de las estructuras o el sector de determinada maquinaria de envasado. Luego identificamos ya lo más concreto de la lámina, si se trata de un relevamiento o no, y el tipo de plano, albañilería, eléctrica, todos los que hemos ido nombrando, y luego los títulos de lo que está o el título de lo que tenemos en esa lámina. En este caso, suponemos que habría en la lámina un solo objeto que es un corte vertical denominado corte AA. Bien, esperamos que todo este material los ayude a entender la rotulación para completar los datos del rótulo del curso, pero también como insumo para el día de mañana cuando diseñen sus propios rótulos o deban leer rótulos técnicos. Les pedimos que por favor no se olviden de leer los otros materiales y todo de leer un teórico de escala que vamos a subir a la brevedad para que comprendan cómo se entiende el concepto de escala y sobre todo uso de escalímetro. Seguimos viéndonos. Gracias.